Ya estamos una vez más en Democracia en Pantalla y este es el día, el caso que nos acompañe Ariadna Valdés, quien es psicoanalista y estudiosa del derecho. Ariadna, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y bueno, pues yo supe de este tema justo porque en alguna otra reunión virtual que tú comentaste algunas series, habías hablado de esta, yo ya la había visto y ese mismo día incluso peloteamos ahí algunas ideas, pero ahora sí le vamos a dedicar esta media hora de programa a The Society, que es una serie que bueno, ahorita nos mantiene en suspenso porque esperamos la segunda temporada. Básicamente unos jóvenes que el plot no es muy sencillo, unos jóvenes que quedan sin adultos y que tienen que empezar a experimentar las instituciones de la vida civil, y entonces capítulo a capítulo vamos viendo cómo se van organizando o desorganizando. ¿Por qué te atrajo esta serie? Pues el- en realidad no recuerdo muy bien por qué la puse, pero la empecé a ver y me pareció muy interesante cómo de repente se quedan solos y entonces tienen que organizarse, ¿no? A mí me gusta mucho el tema del Estado, pero no del Estado como esa gran institución que hay que idolatrar, sino el Estado como esa ficción que se nos presenta como ya hecha y como incuestionable, y que en realidad habría que hacerse la pregunta por él, ¿no? Incluso por el derecho, por las instituciones, por nuestras funciones. Y en esta serie, incluso desde el principio, plantean cómo hay cosas que damos por hecho que en realidad no habría que dar por hecho, ¿no? Se quedan sin adultos, son adolescentes de preparatoria entre 16 y 18 años más o menos, y una de las chicas, que es la que toma la batuta como la líder al principio, parece que a todo el mundo le cae relativamente bien, ella nombra varias veces la situación y les dice, no tenemos civilización, la civilización se construye. Y eso me parece bien interesante porque no se trata de si tienen celulares o tienen internet, que de hecho no tienen internet, o tienen agua. La civilización no es esa parte, sino es la manera en la que construyes lo público, la manera en la que se organizan los unos con los otros. Y justamente ahí es donde ellos empiezan a, a tratar de organizarse, pero lo hacen de una manera muy atropellada, porque por un lado recuerdan, o sea, no son personas en un estado de naturaleza muy jovesiano, que son todos contra todos y de repente dicen que el miedo que se siente de estar en esa situación es insoportable y entonces van a erigir una institución, un estado y leyes que los puedan, por lo menos, que les permitan vivir en paz. No, acá ellos ya saben cómo funciona un sistema pretendidamente democrático, representativo, con ley, con orden, con garantías, con derechos, pero aún así no les parece que el hecho de que haya existido es razón suficiente para que siga existiendo o para que exista en esa medida. Y se cuestionan por qué seguir reglas que ellos no han impuesto, pero al mismo tiempo no quieren hacerse a la tarea de crear sus propias leyes, ¿no? Y constantemente se ve en la serie, y creo que es lo que más me gusta, una visión que es muy actual, que es como lo público, o sea, lo que tiene que ver con nosotros, con el espacio público, con la organización, con la otredad, invade lo privado. Es una molestia, quita tiempo, es una lata, es un trabajo que hay gente a la que le pagamos para que lo haga y no nos delata. Y entonces yo pueda dedicarme a checar el Facebook y andar, bueno, ellos por la edad, con los novios y en la borrachera y demás, pero eso es muy común ahora. Lo público nos estorba lo privado y nos parece que es molesto y cansado tener que dedicarle a los otros y al espacio y al tiempo común, energía o tiempo, trabajo inclusive, y no se ve como algo que se construya para todos y para que todos estén mejor. Sí, es interesante esto que dices sobre la otredad y cómo el espacio público invade lo privado, cómo hay, digamos, algunos jóvenes
que se asumen como líderes y que luego empiezan pues incluso a asumir roles o cargos, ¿no? Por ejemplo, uno se hace como una especie de jefe de policía, bueno, tenemos a esta primer ministra, por decirlo de un modo, y hay distintos roles. Y de hecho vemos una asamblea, vemos un juicio, también intentando como seguir estas instituciones de la civilización, pero hay dos temas que no se pueden dejar pasar, ¿no? Uno es el tema de género, porque obviamente, pues siendo ella la primera que está al frente del gobierno de estos adolescentes, y si bien hay algunos varones que la apoyan, después empiezan a urdirse estas redes de traición y todo va muy del lado de un comportamiento incluso misógino. Y luego hay una escena célebre en la que hay una asamblea de chicas que se empiezan a apoyar entre ellas, porque de hecho, bueno, pues hay acoso, hay una violación, hay violencia hacia las mujeres, y esta sororidad es increíble en esa pequeña escena. Y el otro asunto que también no se puede, digamos, dejar pasar es el asunto de esta justicia que ellos pretenden, ¿no? De cómo juegan a establecer un sistema judicial o un sistema de justicia y cómo va de la mano de esta cuestión, como decías tú, de la vida democrática. Y incluso, pues, te dejan como planteado que la segunda temporada será un régimen un poco más autocrático, por decirlo así, aunque efectivamente este ejercicio de la fuerza pública ya en la primera temporada es quizá el punto débil de nuestra lideresa, ¿no? Sí, a mí me pareció bien bonito cuando las mujeres se dan cuenta que ellas son la mitad y que si ellas son la mitad, ellas también pueden imponer, digamos, su forma de organización. Es muy bonito, pero al mismo tiempo es muy triste que adolescentes contemporáneas tengan que darse cuenta que ellas también pueden participar en lo público, que ellas también son la mitad, ¿no? El por qué, cómo es que hay un patriarcado y hay un machismo imperante cuando son menos de la mitad de las personas, ¿no? Ahí choca muchísimo. Pero está también constante, porque Cassandra, que es la que empieza siendo lideresa, les dice que las mujeres no están a salvo en un mundo llevado por la fuerza y por la estupidez, y que si no ponen límites, los hombres van a terminar por violarlas, y que ellas necesitan paz, y para tener paz se necesita un orden, y para tener un orden es necesario que ellas ejerzan su poder. Entonces, ahí hay una situación de sí, somos la mitad, pero ¿cómo puedes derrocar, digamos, un sistema que ha oprimido y ha violentado constantemente a las mujeres? En esta serie se ve toda la serie cómo eso es lo que hacen, sin caer en lo mismo, sin usar la misma fuerza. Que al final, después de que, lo siento, pero matan a Cassandra, que es esta lideresa, la hermana toma el papel de líder y ella sí ejerce un estado totalitario, represivo, se confiscan armas, se confisca cualquier cosa que pueda ser usado como un arma, quien no trabaja no come, hay toques de queda, le piden que convoque elecciones y ella dice que no, después del juicio. Aprisiona gente, ¿no? Aprisiona gente, los priva de su libertad. Claro, de hecho, eso también, ¿no? Porque privan de la libertad primero al asesino de Cassandra y luego a una mujer que parece que quiere derrocar al sistema. Y a esta mujer la meten en una, no sé cómo se llama, en una, donde guardan los vinos. Ajá, y ella dice, bodega, eso. una cava. Y ella les dice, me acaba de bajar, necesito una toalla sanitaria y cambiarme de ropa. Y todos los guardias son hombres. Eso también es muy llamativo. Que los que ejercen el orden, no la ley, pues sí, la ley y el orden son solamente hombres. ¿No? Hay una lideresa, pero abajo hay puros hombres. Ella les pide espacio y una toalla sanitaria y ellos no la quieren dejar sola. Y después ella se queja públicamente y dice, eso fue humillante y esto me lo hizo ella y ella lo permitió, ¿no? La lideresa, ella lo permitió. Entonces, ¿cómo en este querer derrocar un sistema que oprime,
Ali, la hermana, la primera Cassandra, trata de conciliar y de construir comunidad. Pero después de que la matan, a la hermana le gana el miedo y entonces impone orden con miedo y con represión. Y cae en los mismos errores que los hombres. Acaba ejerciendo en un lugar de un líder masculino esa posición y no se cuestiona, no se pregunta si hubiese otras formas para hacerlo, porque, bueno, también hay que decirlo, hay constantemente amenazas hacia las mujeres y eso también impide que una como mujer pueda tomarse el tiempo de buscar otras soluciones cuando tu vida y tu integridad están peligrando. Sí, ese es el tema, ¿no? Que estos jóvenes desde ya, desde el primer día, digamos, que desaparecen los adultos, están listos para asumirse como una democracia, saben que tienen que llevarlo todo a votación, saben que tienen que establecer ciertos consejos, asignar roles, y sin embargo, conforme van avanzando la serie y va avanzando, pues esto, incluso una especie de terror psicológico, porque pues, no saben qué pasó, o sea, no saben qué es lo que sucedió con los adultos y no saben cuánto van a estar ahí. Eso también genera mucha ansiedad. Y creo que tiene que ver, bueno, con lo que tú estudias y cómo esto va repercutiendo en las formas de gobierno, va repercutiendo también, que es quizá un parangón con lo que hoy estamos viviendo en la pandemia, y va repercutiendo en estas relaciones sociales y políticas que tienen estos adolescentes, pero efectivamente, o sea, frente a un contexto de violencia y a una persona privada de la vida y que era mujer, obviamente sí hay un juego de fuerzas ahí que es muy interesante y la serie me parece lo plantea adecuadamente. Sí, creo que sí, y también nos permite, porque se habla mucho de reformas estatales, de nuevas formas de organización, pero como si la única opción que tuviésemos fuera a través de la revolución, que implica violencia y muerte y terminar con un montón de cosas por la fuerza. Esa parte es muy, muy importante. Y la otra, que sucede mucho en la teoría, es la fantasía de que va a haber como un punto cero, como si todos empezáramos otra vez de cero y entonces se pudiera construir. Y la realidad es que no es así. Si nosotros quisiéramos, y pasó ahora en la pandemia, ¿no? Se supone que el virus es democrático en términos de que contagia o puede contagiar a todos, pero la realidad se vuelve a evidenciar. No a todos nos va a matar, no a todos nos afecta igual, porque no es lo mismo que yo pueda aislarme completamente en mi casa, que pueda mandar pedir comida y bienes, servicios, lo que sea, y estar en la seguridad de mi casa estos 5 meses, a la gente que tiene que salir, ¿no? Hubo un foco de infecciones muy importante en la central de abastos, que un poco se cayó al principio y luego no, porque ¿cómo le dices a la gente que ese lugar del que comemos el 40% de las personas en Ciudad de México, lo vas a cerrar? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que vive en el campo y que come de lo que vende? Los afectas a ellos y afectas a toda la población que comemos de eso que se trae a la central de abastos. Entonces, se tienen que tomar decisiones, no a partir de un mundo bonito o de una situación de vamos a firmar un contrato social y todos mágicamente vamos a estar de acuerdo. En la serie hay chavos ricos, bueno, de familia rica, de familia normal, y hay particularmente un muchacho que a mí me parece bien interesante, que no dejan pasar, que no sea blanco y que sea pobre, y que además no tiene madre, ¿no? Vive solamente con su papá, que es un borracho. Hay un montón de estereotipos y de cuestiones raciales y discriminatorias ahí, porque es el único. En realidad todos los demás son blancos, son de ojos claros, tienen dinero, hay unos que tienen mucho más dinero, pero todos tienen casas con varias habitaciones, además.
Y se ve cómo empiezan, si ya el dinero no es lo importante o el medio de intercambio, porque la comida y lo que hay en las tiendas ya no le pertenece a nadie, porque el dueño de la tienda ya no existe. Y entonces el dinero se vuelve irrelevante, lo cual significa que todo sería de todos. Pero Harry, que es como el niño súper rico, dice que a él no le parece, que él no quiere limpiar, que él no entiende por qué tratan igual a los pobres que a ellos. Cuando ellos tienen dinero, ellos tienen bienes. Es un chico que vive en una casa con 5 habitaciones. Y luego, cuando se organizan y dicen, bueno, no sabemos cuánto van a durar los recursos, vamos a compartir casas, en su casa acaban viviendo 15 personas. Y él está muy molesto porque esa es su casa, que ellos se ganaron con el sudor de su frente, otra vez con este discurso capitalista, meritocrático, que también es falso, pero que se quieren repetir patrones que garanticen privilegios. Sí, es verdad, ¿eh? Y cómo hay como una especie de teoría del Estado, como decías tú al inicio de esta grabación, ¿no? En todas las secuencias de esta serie. Incluso hay muchas reminiscencias o referencias a lugares de la cultura popular, ¿no? O sea, digo, a mí me suena, por ejemplo, obviamente al Señor de las Moscas, ya lo había yo dicho en algún otro programa, pero poco este rol de los jóvenes jugando a ser adultos o a hacer política como adultos o derecho como adultos. También me suena, por ejemplo, a Shyamalan, La Aldea, porque en algún momento también el gobierno alimenta los miedos, ¿no? De no atravesar el bosque, no salir más allá, y cómo estos factores hoy están muy presentes. Hay una serie que empecé a ver que está alucinante, que es American Horror Story, la temporada 7, y básicamente juegan con el miedo político y el miedo humano, ¿no? O sea, los monstruos son parte ahora del entorno. Insisten mucho en que las democracias contemporáneas se alimentan de estos miedos, ¿no? O los sistemas políticos juegan con estos miedos para obtener más votos o para, digamos, delinear o perfilar una elección o hacer aprobar una reforma, y pasa en esta serie. O sea, constantemente el miedo es una moneda de cambio, y creo que eso es parte de la teoría del Estado, como tú lo mencionaste. Quizá está un poquito entre líneas en Hobbes, pero a partir del siglo XX y después del 11 de septiembre, esto se volvió una constante, como lo menciona también Michael Moore en sus diversos documentales, Bowling a Columbine, por citar uno, y como ahora lo está insistiendo tanto Byung-Chul Han, ¿no? O sea, es decir, es una cuestión psicológica, de psicopolítica, que la serie maneja muy bien. Sí, que además es bien interesante cómo en esta serie quitas el dinero, en un sentido quitas el trabajo también, o no la división del trabajo, sino los roles de trabajo. Ellos no necesitan trabajar porque no necesitan conseguir dinero. Y entonces la idea del trabajo también cambia. Trabajamos para la comunidad, hay que trabajar para limpiar, hay que trabajar para recoger la basura, hay que trabajar para hacer de comer, hay que trabajar, ¿no?, para todos. El trabajo cambia de sentido y se rezaga el dinero. La política se vuelve algo necesario para mantener la idea de orden, que no forzosamente para mantener el orden. Pero no hay una pregunta sobre por qué sería necesario que haya un líder. Dan por hecho que ante el miedo lo que se necesita es un líder que tome decisiones, como si uno no pudiese tener ambas cosas, tener miedo y entonces darse el tiempo de decidir. Porque acá en realidad no hay un peligro inminente que en 2 días les caiga, hay incertidumbre, pero eso también significa, mientras tengan comida, que hay tiempo para tomar una decisión, para construir una forma de organizarse que no esté forzosamente fundada en el miedo. Pero, y otra vez, bien raro, ¿no? Porque los adolescentes en esa edad ya quieren ser adultos.
y lo que quieren es dejar de escuchar a los padres imponiendo órdenes y mandando. Y entonces se les quita eso y resulta que no, la verdad es que nadie quiere ser un adulto, porque ser adulto implica tomar decisiones, convivir con el otro y sostenerte en esa decisión, hacerte responsable. Y eso va más allá de que acabes en la cárcel porque mataste a una mujer, ¿no? Implica cómo te vinculas con todas las personas, qué significa que yo participe o no en hacer de comer y hasta dónde llevar esas responsabilidades. Y ese es ser adulto, porque también hay una idea de que solo hay una forma de ser adulto, que es pasársela mal, porque tienes que ir a trabajar y es cansado, porque tienes que ganar dinero que nunca alcanza o porque tienes que hacer trabajos que no te gustan. Y a mí me parece que también hay otras formas de adultez y de construir la vida, no separando cómo los adultos tienen reglas y se la pasan mal y los chavos se la pasan violando las reglas y pasándosela bien. Sí, sí, hay este cliché, como si ser joven es la fiesta, ¿no? Y como que, o sea, si te reprimes y eres aburrido, ya dejas de ser joven. Y creo que tiene que ver con esta generación, ¿no? De los adultecentes, que de alguna manera, bueno, se extendió, ¿no? La adolescencia. Ay, perdón. Y en esta serie, efectivamente, el trabajo colectivo los hace madurar y los hace madurar mucho el asunto de que, bueno, pues si no se asocian, pues no van a lograr los objetivos que tienen en común como colectivo y que además también pues van a correr graves peligros, sobre todo en función de estos regímenes autoritarios que terminan después incriminando a cualquiera, ¿no? De hecho, me parece que esto, si es que llega a salir la segunda temporada, se va a poner bueno en ese sentido, porque ya empezó un poco como el lobby político, la conspiración, ya empezaron las asociaciones, los grupúsculos, y que como que pareciera que es eso, ¿no? Como el deterioro de la democracia o lo que hoy llaman los riesgos de la democracia, ¿no? O sea, eh, ya, ya van a presentar un poco cómo basta simular que se hacen las cosas bien y aunque en el fondo o materialmente no se hagan de ese modo. Y aparentar más que rendir cuentas, porque de hecho también hay como un asunto al final de la primera temporada sobre esto de la rendición de cuentas, sobre cómo es que se exige transparencia, sobre todo pues porque hay un brazo férreo ahí que tuvo daños colaterales en el ejercicio del poder. Sí, que quiera, es porque también hablan cuando comienza el juicio de cómo ser imparciales y hay una pregunta ante la imparcialidad, ¿no? ¿Cómo se supone que uno puede ser imparcial? ¿Cómo se rinden cuentas? Al principio no se lo preguntan, pero se lo preguntan cuando ya se cruzó un límite, que curiosamente el límite no es ni el toque de queda ni el homicidio. El límite es cuando empieza la grilla política y cuando empiezan los secretos, ¿no? Se habla mucho, de hecho, hasta Carl Schmitt, porque lo acabo de leer, dice que es imposible una representación, una democracia, cuando hay secretos, ¿no? Que la democracia, por eso se le llama público, porque no solamente es lo que está allá afuera, sino que se tiene que hacer público, se tiene que dar a conocer, y ahí está la rendición de cuentas. Si yo hago cosas en secreto, la sociedad pierde todo control y eso genera miedo. Y de ahí deviene en la serie La Grilla, que además te dan a entender un poco que van a matar a Ali, ¿no? Hay mucha tensión porque ella se pasó, pero también es muy chistoso cómo ellos
tienen incertidumbre, no saben qué va a pasar, tienen como que una idea de cómo se supone que los adultos llevan el mundo, pero en ningún momento investigan. Van a hacer un juicio y a nadie se le ocurre ir a la biblioteca a buscar información sobre cómo funcionan los juicios. Quieren hacer un consejo y no van a revisar un libro donde se diga en Grecia cómo le hacían, o que al mismo tiempo tratan de repetir patrones, pero sin conocer el patrón en sí, de una forma un poco intuitiva, que tampoco funciona porque tampoco quieren investigar, ¿no? Sí, que es un poco también la queja, digamos, con esta generación que ha dejado de leer, que ha dejado de interesarse por formarse, porque pues supuestamente tiene la información a la mano, ¿no? Es en cualquier dispositivo tú googleas y encuentras lo que sea. Entonces, bajo esta premisa, hay como una especie de desilusión por la sabiduría, incluso hay quien lo plantea, ¿no? Me acuerdo del libro de La filosofía de los superhéroes, y justo este autor, Irving Balas, dice es eso, que esta generación dejó de creer en los sabios, en la sabiduría en general, y se refugió en la narrativa de los superhéroes, donde encuentra pues ciertos de esos viejos valores. Pero quizás solo es la excepción. Hay un muchacho ahí, ¿no? Que le gusta como investigar y que hace experimentos, y es un poquito como el sabelotodo, el nerd del grupo, pero efectivamente todos los demás van como burros sin mecate, ¿no? O sea, hacia a la inercia pura, y creo que también ese es el otro tema. O sea, estamos sometidos a un control político en la medida en que no sabemos discernir. Tenemos toda la información, pero somos la generación más desinformada, porque no tenemos los recursos hermenéuticos para descalificar lo bueno de lo malo, ¿no? O sea, para poder clasificar esa información y utilizarla de manera adecuada. Sí, que además a mí me parece que esta desinformación y el no querer cuestionar e ir más allá tiene que ver también con el miedo que hay de perder los privilegios. Si yo busco otra forma de organizarnos, entonces puedo perder los privilegios que mis padres con el sudor de su frente y mis abuelos obtuvieron, y entonces prefiero que no se mueva mucho, ¿no? Que de alguna manera lo que se construya sin violentar lo que se tiene ahora, que se vuelve imposible por un lado, y por lo menos en la serie ridículo. ¿De qué te sirve tener lingotes de oro y no querer soltar ese privilegio cuando el oro ya no sirve para nada? Y justamente el conocimiento solamente se vuelve importante, y eso es muy chistoso, cuando una de las chicas está embarazada y se repite otra vez el prejuicio. Ella está embarazada, no dice de quién, y un amigo de ella, que es homosexual, dice que él va a dar la cara y va a ser el padre y va a educar al niño como si fuera suyo. Y como tienen, eso sí, una clínica pequeña ahí, es un pueblito muy chiquito, no hay hospital, pero otra de las chicas y el chavo que es que de hecho él dice, yo quería estudiar física cuántica, quería hacer un doctorado en física cuántica, una cosa así. Comienzan a estudiar sobre gestación, sobre el parto, el embarazo, cómo va a funcionar eso. Es solamente ante la inminencia de una vida que se hacen o se dan a la tarea de investigar algo. Cuando otro de los chicos les propone que busquen si hay en algún lugar tierras para empezar a cultivar, la queja constante es, pero es que no sabemos cultivar, como si fuera lo más complejo del mundo, y no hay, nuevamente, la iniciativa de ir a la biblioteca y averiguar cómo demonios se cultiva. Que además yo no entiendo si ellos no germinaron frijolitos en la primaria, pero a mí me resulta que, o sea, cultivar me parece que es algo muy sencillo y muy intuitivo. Poner las cosas en la tierra, o sea, mueves la tierra, pones las semillas en la tierra y las riegas y se va a dar. O sea, no es física cuántica, justamente, ¿no? Pero no lo quieren hacer y están aterrados ante eso.
Sí, es cierto. Oye, pues muchas gracias, Ariadna. Se nos agotó el tiempo. Creo que además salieron muchos temas de reflexión. Me quedo con esta cuestión del gobierno abierto que decías de Carl Schmitt, un poquito Churchill también lo reiteró, y que ahora es como una constante, ¿no? La rendición de cuentas, las democracias necesitan de esta transparencia, de minimizar la secrecía negativa que genera incertidumbre, etcétera. Pues muchas gracias, Ariadna, y pues te agradecemos tus reflexiones. Gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Pues yo soy José Ramón Narváez Hernández, democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.